sí lo puedo presentar para la próxima, Inge. Tengo ya avanzado, pero lo puedo presentar para la próxima, Inge. Ya. Beto, ¿tú tienes lo de la incubadora? Sinceramente no he estado preparado para eso, pero sí podría presentarlo. Si me da 2 minutitos, lo busco y lo presento. Perfecto. Haremos eso Oh, porque todos los temas de los que yo conozco que están en este curso son muy lindos para que conozcan los colegas que nos están conociendo, digamos, y que están poniéndose el chaleco de la ingeniería mecánica como maestría. Quiero que vean, porque no puede ser que solamente les demos disciplinas de tipo académico. Yo quiero que vean los campos de aplicación de la ingeniería mecánica en todo su esplendor, porque la verdad es que en el área de lubricación, las cosas que faltan, y Roberto Carlos ha hecho un trabajo espectacular en lo que se refiere a ingeniería hospitalaria. Ya, entonces, me alegro mucho que Beto te animes. Igual van a ver lo que hemos hecho con Sergio Riveros y con Adriana en el tema de nanopartículas y sus modificaciones de propiedades mecánicas en materiales que son de tableros aglomerados de madera para recuperar y revalorizar los residuos de la industria forestal. Son temas muy apasionantes como los que normalmente en la cotidianidad nos toca resolver a los ingenieros mecánicos. Y como todos los que estamos en esta sala tenemos un vínculo con la mecánica eh, que es muy lindo, entonces por eso es que yo estoy un poco haciendo énfasis en estos temas. Ya Sigfrido Noro nos ha mostrado lo que es la climatización de ambientes, nos ha mostrado un poco, Max todavía nos debe, porque él ha prometido ampliar un poco más, yo no creo que sea un poco, conociéndolo, darle mayor profundidad al tema de la soldadura, porque soldadura aquí ha despertado el interés, por ejemplo, en Stephanie, los colegas de Petrolera, yo lo entiendo perfectamente porque realmente es un nicho de mercado para los colegas petroleros, el tendido de tubos. Imagínense qué valor adicional pueden tener como profesionales si se forman como inspectores de soldadura o como técnicos en soldadura, porque las dos cosas pueden adquirir en el instituto, haciendo sus tesis de maestría, ¿ya? Y yo les pondría además a su disposición un par de proyectistas de pregrado para que juntos construyamos proyectos de investigación muy lindos y de investigación aplicada para el pregrado en lo que se refiere a proyectos de implementación de equipos, sistemas inteligentes, un robot que puede entrarse dentro de los ductos de tubería para hacer radiografía desde adentro. O sea, todo eso que es un alcance infinito puede ser aprovechado muy bien por una especialidad tan linda y tan particular como es la ingeniería petrolera. ¿Ya? También estamos hablando, lo que me están preguntando, no sé si me han visto, en estos 3 días me están atormentando todos los canales de televisión y todos los medios por el tema de la gasolina y la mala calidad de la gasolina y qué está pasando con la gasolina. Y es un tema en el que podemos ir mucho, muy profundo cuando hablemos con los ingenieros petroleros de recursos energéticos alternativos que puedan reemplazar a los hidrocarburos y que entreguen también energía motriz para los automotores, para los vehículos automotores. Entonces, por eso me interesa que los colegas de otras especialidades vean el amplio alcance que tienen y que van a poder abarcar cuando ostenten su título de magíster en ciencias de la ingeniería mecánica. Ni qué decir los electrónicos, todo lo que es robótica, mecatrónica, ellos tienen mayor, digamos, competencia en lo que se refiere al manejo de los circuitos electrónicos, de los sistemas digitales, pero van a ver lo que ha hecho Roberto Carlos, en este momento nos va a mostrar. Es un espectáculo, el trabajo que ha hecho Beto es un espectáculo que estamos en camino de patentarlo. Ya, y lamentablemente nuestra universidad no tiene
claras las políticas de manejo de patentes, de registro de propiedad intelectual, y estamos rompiendo el hielo, como se dice vulgarmente, con Roberto, con Beto y con José Antonio Signani, porque queremos patentar dos o tres de los aparatos que se han construido gracias al aporte de estos brillantes ingenieros, ¿ya? Y ahí pueden entrar muy bien los ingenieros del área de electrónica que quieren sacar su maestría en ciencias de ingeniería mecánica, ¿no ves? Entonces, mientras, Beto, tú nos avisas el momento que ya estés, yo entre tanto voy a avanzarse un poco, porque quiero aprovechar el tiempo, no quiero perder tiempo con ustedes, me van a llamar a esa entrevista. Ese momento con Adriana se van a Sí, quedar un rato. ¿Ya está? ¿Ya lo tienes? ya lo tengo. Sin embargo, sí es bastante extenso, entonces me indica nomás si es Dale nomás, necesario. dale Ya, nomás ya. está bien. Voy a compartir pantalla. Mm, ok, a ver. Esto sería, ¿me confirman, por favor? Pueden ver claramente. Sí se Sí se ve. Se ve. ve. Ya, gracias. Les ruego por favor tengan paciencia. No he repasado estas diapositivas ni un poquito, pero a ver. em, lo que estoy tratando, bueno, lo que he tratado de abarcar en ese proyecto es el traslado de neonatos en el Hospital La Paz. Tenía cifras de que por lo menos se registran en ese hospital, el que está ahí en la garita, 8 nacimientos al día. En ese elevador no tiene, o bueno, hasta ahora no tiene rampas a desnivel, sí, tampoco tiene ascensor. Y bueno, nacen en emergencias, ¿no? No le van a decir a la embarazada que suba un piso. Entonces, llega la incubadora hasta la parte de abajo, el interno lo toma en brazos y tiene que subir con él así por la, mm, por las gradas, ¿no? Hasta el primer piso, hasta neonatología. Y bueno, es normal, considerando que este es uno de los hospitales más antiguos de La Paz, pero no es realmente buena idea, ¿no? Hacer ese traslado si tuviera alguna complicación respiratoria o cardíaca. El simple hecho de hasta subir las gradas, el golpeteo, digamos, puede generarles una arritmia. Entonces, con base en todos estos antecedentes, el- había planteado una problemática. Bueno, primero había dividido los problemas así, ¿no? Em, hay insuficientes incubadores de traslado, tanto por la demanda, eh, porque no están disponibles por limpieza, porque entre un paciente y otro se toman media hora, ¿no? Para desinfectar por rutina, porque algunos tienen complicaciones por el costo elevado, eh, y también la obsolescencia, digamos, de algunos equipos se debe a que hay una falta de repuestos y hay una dificultad para transportar estas cosas. Entonces, haciendo un análisis y buscando la causa raíz, se ha llegado a la conclusión de que no existen fabricantes nacionales ni de repuestos, ni de incubadoras, ni de ningún sustituto, digamos, para este producto. Y el planteamiento era, ¿cómo se puede mejorar la eficiencia del traslado de neonatos en el hospital? Ahí, en paralelo, Beto, Beto, ¿nos escuchas? ¿Lo escuchan Se a desconectó, Beto? No, se desconectó. No, no lo Está, escuchamos, Ingrid. está presentando, pero, Se congeló la pantalla. a ver. Mm,
No está, no está, se ha desconectado. A ver, lo voy a llamar. Es súper interesante. Es un ingeniero bien original, el Beto, brillante realmente, de los mejores que he conocido en mi vida. A ver, hablar con... Enseguida se va a volver a conectar. No se ha dado cuenta y seguía presentando. Esta problemática de la ingeniería hospitalaria es un resumen de todas las ingenierías, les cuento. Si en este grupo de maestrandos podríamos crear políticas tecnológicas para el manejo de hospitales, sería un gran aporte para el país. Porque, como todos sabemos, nuestro seguro, sin ir lejos, es es una ensalada de fallas que echan a perder, por decirles, una serie de incubadoras que están botadas en el depósito. ¿Por qué? Porque se ha desconectado una tarjeta o porque ha habido una sobretensión, han saltado las protecciones y el de mantenimiento no es la persona indicada, o no tienen directamente acceso a un buen mantenimiento. ¿Y por qué opta el director del hospital, de la clínica? Por archivar el equipo y comprar otro. Y a los hemodializadores son máquinas que salvan vidas todos los días. Yo les garantizo que con una buena ingeniería mecánica, electromecánica, robótica y electrónica, podemos hacer de los aparatos tipo hemodializadores una rutina de generación de riqueza para ustedes y de salvar vidas para la población. Dale, Betito, estamos bien. Perdón, no sé en qué momento me cayó. Yo creo que acá está bien. Bueno, ah, No, el anterior. inferior. El primero. Un poquito más. De ahí empieza de nuevo. Bueno, está bien. Entonces, decía, ¿no? Hay 8 nacimientos diarios en este hospital, hay una incubadora, no hay elevadores, no hay rampas a desnivel, no hay manera de trasladarlos realmente. Y si por alguna razón, o sea, evidentemente hay incubadoras estacionarias en el hospital La Paz, hay como 8 o 9, pero ninguna se puede mover, son estacionarias. Y ninguna entra, ni siquiera si, digamos, dijeran ya, vamos a hacer que esta sea, le vamos a poner ruedas o lo que sea. No se puede, porque es muy ancha, es muy pesada, entonces em, uno me he puesto a buscar una causa raíz, ¿no? Una raíz de todos los problemas, y es que no existen fabricantes nacionales. ¿Por qué? Porque eso eleva el costo por la importación, genera obsolescencia, porque es más difícil mantenerse vigente si tienes que importar una máquina cara cada vez. Y bueno, como no existen fabricantes nacionales y es tan difícil, esto y lo del costo también genera que no hayan suficientes, porque a pesar de que hay incubadoras estacionarias, porque em, eso es- no hay una, o bueno, al menos en todo lo que he investigado, es bien difícil encontrar en los hospitales en la ciudad que falten incubadoras, pero sí es que falten incubadoras de traslado y que en poblaciones alejadas falten incubadoras en general, ¿no? Entonces,
Esto de que no existan suficientes incubadoras genera demanda, genera no disponibilidad cada vez que se está limpiando, que es algo que no se puede omitir, ¿no? Por la contaminación cruzada. Y también genera complicaciones en neonatos. Y la obsolescencia del equipo genera también complicaciones en neonatos porque hay materiales que ya no se utilizan porque se ha demostrado que son malos para la salud, como la fibra, por ejemplo, ya no se puede usar en equipos médicos. Genera una falta de repuestos porque pues, nos quedamos con modelos que ya no fabrican y luego ya no se pueden arreglar. Y esto también genera dificultad en el transporte, ¿no? Porque las incubadoras de traslado antiguas no tenían ni pistones para armarse ni eran realmente ligeras. Entonces, la pregunta de investigación, bueno, surgen varias preguntas, ¿no? Pero la central es cómo se puede mejorar la eficiencia de traslado de neonatos. ¿Sí? Si esa solución se puede fabricar en el instituto, cuáles son los requerimientos que tendrían los doctores, porque normalmente eso les decía, em, hablando solo, ¿no? Porque me he salido, nosotros nos adaptamos a lo que compramos y debería ser al revés en estas situaciones, ¿no? Esto debería adaptarse a lo que ellos deciden. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de los doctores? Si realmente añadir un equipo de traslado puede mejorar y puede incrementar la disponibilidad en ese hospital y si se podía normalizar esa solución, ¿no? Si se podía construir bajo lineamientos de una norma. Y a partir de esa pregunta se plantea este objetivo, ¿no? Construir el instituto un prototipo de incubadora neonatal de traslado que se puede implementar en el hospital La Paz. De manera específica, hacer un diseño ergonómico, hacer un diseño mecánico paramétrico, es decir, de acuerdo a las especificaciones que ellos nos den, nosotros lo construimos, hacer un diseño modular electrónico, es decir, que si una parte de la placa se arruina, no se arruina toda la placa. Sí, se, se- se sustituye ese módulo y todo lo demás se deja igual, ¿no? Y debería seguir funcionando incluso si ese módulo tiene una avería, si es que no es crítico. Implementar el diseño optimizado mediante CAM, es decir, mediante manufactura asistida por ordenador, que ahorita les voy a explicar cómo se hizo. Hacer una evaluación técnica económica, hacer pruebas de funcionamiento y entregar documentación complementaria, es decir, un manual. No sé si valga mucho la pena ahondar en esto, pero la justificación que he encontrado socialmente es que se mejora el tiempo de respuesta del personal y esa es una mejora en general al sistema de salud, que les da seguridad ocupacional porque está diseñado para la ergonomía de nuestra población, ¿no? Porque si compramos una incubadora Drager alemana, seguramente la altura va a ser para que la empuje un camillero alemán de tamaño promedio, pero eso no pasa aquí. Entonces, eso, seguridad ocupacional en el ámbito de ergonomía. Médicamente, reduce las complicaciones en los neonatos, una justificación económica que es una oportunidad de crecimiento realmente, ¿no? Para la matriz productiva del país. Y técnica porque aumenta la disponibilidad de estos equipos. Eh, este es un análisis de las fuerzas de Porter para analizar el comportamiento del mercado. Hola, soy Pechudo y me gusta comer ahí. Hola. 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 Alguien está con su micrófono encendido ahí. Está pasando clases de otro idioma, además. Pero por favor, no sean pues irrespetuosos. Dale, Beto. Está bien, gracias, Inge. Este es un análisis de fuerzas de Porter, donde se analiza, digamos, las fuerzas del mercado, ¿no? A nivel de sustitutos, no existen sustitutos para una incubadora de traslado. Sí, para una incubadora neonatal de estacionaria existen sustitutos, ¿no? Hay cunas radiantes, hay otros métodos, digamos, para mantener si el neonato es sano. Pero para el traslado no existe ningún sustituto de una incubadora de traslado. Hay diferentes modelos, hay incluso algunas que se inflan para rescates así en medio de la nada y que con una reacción química se mantienen calientes, pero no hay sustituto para una incubadora de traslado. En cuanto a
productos nuevos, ¿no? Que es lo que se estaba planteando en ese momento, no hay, porque la barrera tecnológica es elevada y la inversión también. Sin embargo, es viable en comparación con el precio de la importación, ¿no? En cuanto a los clientes, se conocen de 3 a 5 marcas en nuestro país, ¿no? La más popular o la más difundida es Panem, es brasilera. Y no hay mucha diferencia entre una y otra, son productos, la verdad, bastante similares, ¿no? Las incubadoras de traslado. Y los proveedores que tienen estas cosas son estables, es decir, para fabricar esto hay proveedores estables de electrónicos, de termoplásticos y de acero inoxidable, entonces es una cadena de suministro que es realmente viable, lo que nos permite un precio fijo y hacer un comercio, bueno, lo que tiene el mercado actual, digamos, en un precio fijo, que siempre ofrece los mismos productos y que solo es comercio, es decir, no hay investigación y desarrollo en nuestro país en esta área, o al menos no está muy difundido. Em, y ese es el estado del mercado, ¿no? En este momento. Entonces, la metodología que se ha empleado es diseño paramétrico, como les había dicho, de acuerdo a las instrucciones de los neonatólogos, de acuerdo a estas normas. IS 6061-20 es la norma de incubadoras de traslado, la ISO 10993 es la norma de biocompatibilidad de equipos médicos. Esa la tenemos en el instituto, yo me acuerdo haberla consultado. Y la ISO 8061-2-56, que es la norma de termometría clínica. Si no me equivoco, es IEC, perdón, 8061 de termometría clínica. Además de una guía de CNTEC número 4 que habla sobre incubadoras y obviamente el manual técnico de la FANEM IT 158 porque es la mejor incubadora de traslado que he encontrado para hacer, digamos, el modelo que hay que superar. En cuanto al diseño modular, el control modular, es decir, que cada módulo tenga su propia rutina dentro de la programación, un modelado matemático, o sea, que respondan a un modelo matemático de la incubadora y que, bueno, esté enfocado en circularidad, ¿no? Es decir, que cada una de estas cosas se puede fabricar como una pieza por separado y no es necesario desechar todo el equipo cuando un elemento llega al fin de su vida útil. Ahora, lo que les hablaba de CAM es esto, ¿no? La manufactura asistida se ha usado para hacer corte láser y termoformado. El corte láser se ha hecho para el acrílico y para el policarbono, ¿cómo es? Policarbonato compacto, que es para todo el revestimiento de la incubadora. La soldadura se ha usado para las piezas de acero inoxidable y tiene que ser TIC eh, porque la norma ISO 10993 de biocompatibilidad indica que no pueden quedar partículas atrapadas, entonces donde se minimiza más eso es en TIC. Y el termoformado, porque es mejor doblar, ¿no? Con calor el acrílico que utilizar pegamentos para el acrílico. Se divide en 7 subsistemas. Uno era el estructural, ¿no? Que aquí pueden verlo ahí, prácticamente solamente el chasis, por así decirlo. Se ha usado acero inoxidable 304 y soldadura TIC. El diseño estaba optimizado para ser robusto, fácil de limpiar, especialmente en los mangos, que es la parte que más se contamina. Este es el peso aproximado de toda la estructura. Y bueno, se ha añadido este diseño de rueda, ¿no? Para poder subir escaleras específicamente. En cuanto a, se ha hecho un estudio de deformación máxima, en realidad lo que tiene que aportar esto es una sensación de robustez. La deformación es realmente despreciable, 0.04 milímetros con todo el peso, es decir, podría subirse el doctor más encima y no pasaría nada. Em, en cuanto al sistema estructural de la cabina, de la cúpula, por así decirlo, eh, se ha utilizado polimetilmetacrilato, es decir, acrílico industrial, y para la parte de abajo se ha utilizado policarbonato compacto. ¿Por qué esa diferencia de materiales? Porque este es mucho más resistente al impacto. Y lo que se quiere en estos costados es eso, porque podría chocarse con cualquier cosa, ¿no?
Y lo que se quiere en la parte de la cúpula es que amortigüen cualquier impacto. Entonces, eso se deja con polimetilmetacrilato. De todas maneras, es resistente a los impactos porque tiene 3 milímetros de espesor. Como les decía, la cúpula es de doble pared y el peso aproximado de estos 9 kilos en total. En cuanto a las especificaciones que han demandado, son un tren de Lemberg, es decir, que se puede inclinar, digamos, el pequeño colchón ahí dentro de la incubadora 12 grados hacia adelante o hacia atrás, para poder hacer el tren de Lemberg, que es una maniobra médica que tiene sus fines, ¿no? Y los pasatubos se han construido sin silicona. Este ha sido una de las cosas que, miren, la verdad es que no es realmente una gran ciencia, ¿no? Es un resorte de torsión solamente que abre el pasatubos. Sin embargo, no existía. Y está, es una de las cosas que se ha sugerido patentar, ¿no? Esto, el hecho de que no use silicona médica reduce el precio a menos de la mitad, porque la silicona médica es carísima porque es platinada, ¿no? Lleva polvo de platino. Entonces, sumando esta estructura con la de la cúpula y la de la parte de acero, tiene un aproximado de 50 kilogramos. En cuanto al sistema de carga, bueno, se ha utilizado un módulo de carga de 12 voltios para una batería, una fuente de tensión que transforma la corriente a 12 voltios, por lo que pues la batería se carga cuando se enchufa, este, cuando se conecta, digamos, a la tensión de un hospital, se puede cargar. El módulo de carga se encarga de cortar cuando la batería está completamente cargada y luego alimentar todo el sistema, ¿no? De manera continua. De todas maneras, se tiene una entrada aquí, entonces puede cargar tanto con 220 como con 12 y 24 voltios si es que se requiera desde un auto darle voltaje. Tiene un diseño modular, es decir, todo este sistema funciona independientemente del controlador y de las otras cosas. Y esta es la cosa en que se utiliza para modelar la corriente. Am, el sistema de termorregulación está realimentado por un sensor de temperatura y ya, discúlpenme, no lo tengo muy fresco, pero básicamente un controlador compara y le da la información a una resistencia calefactora. em, en lugar de hacer solamente un on-off, lo que se hace es utilizar PWM, ¿no? Para hacer una regulación proporcional. Se disminuye las pérdidas en los tubos de aire, en el filtro y el calor que se entrega en la cúpula, y eso se realimenta con la lectura del sensor de temperatura para volver a gobernar el controlador. Mm, ay, perdón. Bueno, estas son las ecuaciones que he utilizado para modelar y la H experimental, ¿no? El coeficiente de convección, no, de convección que se ha encontrado para el sistema. Eh, en cuanto al sistema de termorregulación, funciona, como les decía, ¿no? Mediante PWM y simplemente un SSR un relé de estado sólido es el que se encarga de prender y apagar hasta que se alcance cierta temperatura, y además está restringido por software, es decir, si por alguna razón esto superara la temperatura y no se cortara, hay una manera de deshabilitarlo de emergencia desde el controlador. También lleva un sistema de humidificación, que es otro sistema independiente que funciona. El controlador, esto sí es on-off. A un humidificador se le restan las pérdidas de la masa que se va a condensar en el tubo y en la cúpula, y se realimenta a un sensor de humedad relativa que vuelve al comparador, ¿no? Esto es completamente experimental y solamente funciona en un intervalo muy cortito, entre 20 y 38 grados. Eh,
Entonces, el mismo sistema se utiliza para la humidificación, es decir, también funciona mediante un relé de estado sólido y también está restringido por software. Eh, de todas estas cosas, el más interesante es este sensor, ¿no? El humidificador capacitivo, porque aunque la botella o el frasco, digamos, sea transparente o sea de un color, mientras no sea metálico, puede captar la variación de nivel solamente estando allá afuera, como un chupón. Entonces, nos permite detectar el nivel sin tener que instalar sensores de nivel biocompatibles dentro que estén en contacto con el agua que se pone para mantener la humedad. En cuanto al control, se utiliza un SP32 de 38 pines. Y se le ha puesto todas estas subrutinas para que todo el tiempo se pueda navegar, ¿no? En el menú haya una alerta de carga interrumpida, de batería baja, si se desconecta el sensor de temperatura del ambiente o del sensor de temperatura corporal. Si hay alguna falla en el humidificador, en alguna resistencia en el sensor de nivel o en la bomba de agua, también lo avisa, ¿no? En la pantalla. Este es un diagrama de flujo de cómo funciona el algoritmo de control, que lo que hace es comparar la humedad del ambiente, leer el sensor de nivel de agua y asigna una temperatura de referencia inicial. Esto se cambia mediante el modo, porque todas las incubadoras tienen dos modos de control, mediante la temperatura del neonato o la del ambiente. Si uno quiere controlar la del ambiente, se pone, digamos, 35 o 36 grados, perdón, y va a comparar con la temperatura dentro de la cúpula hasta que se alcance ese nivel. Sin embargo, a veces algunos neonatos, a pesar de eso, tienen frío o tienen alguna complicación, fiebre, no sé. Entonces, lo que se trata de hacer es acoplar la temperatura del neonato. Se le pone como una pulsera donde hay un sensor de temperatura y se compara con su temperatura, la temperatura de control. En cualquiera de los dos casos, lo que hay que hacer es leer la temperatura e iniciar una subrutina, ¿no? Es igual, si es igual o o, pues tiene diferentes em, reacciones, por así decirlo, ¿no? Si se alcanza la temperatura, se corta la resistencia y se reproduce tres tonos cortos, es decir, que hay una alerta sonora, ¿no? Y lo mismo para si se está midiendo la temperatura del neonato, sin embargo, esta temperatura M es una temperatura de referencia, ¿no? Una vez que termina, hay algunas alertas por si la temperatura se sobrepasa y, bueno, esta es la parte del modelado, ¿no? Cómo corrige la temperatura y la humedad, los hace, estos son acciones directamente para el controlador PWM de cada uno de los sistemas y luego los muestra en una pantalla. En cuanto al penúltimo sistema, es el de oxigenación, tiene un filtro que debería cambiarse cada 3 meses según el diseño. Es un filtro disponible en el mercado porque es el filtro antipolvo el más común, porque ese es el único que se requiere para este ambiente. Y este es un diagrama, ¿no? De cómo más o menos funciona. Hay una entrada de aire, una pequeña bomba dentro de la incubadora impulsa el aire a través del filtro para hacerlo circular. Pasan por el humidificador. Hay un sensor de nivel de agua justo acá, que todo esto en realidad sería el tanque, pero no había otra manera de representarlo. Hay un calentador y hay 4 salidas hacia la cúpula. Luego esto sale por las diferentes grietas que haya, ¿no? No puede retornar en el caso de un incubador. Y el tanque de oxígeno, pues, si bien es un sistema independiente, había que poner un regulador y una salida para usar un casco cefálico. El casco es algo que eh, se utiliza acá para ahorrar oxígeno, ¿ya? Es como medio casco de astronauta que se le pone encima a un neonato y tiene un huequito para poner la manguera de oxígeno. Eso evita que tengan que abrir el oxígeno y que se desperdicie, digamos, al
pasar por toda la incubadora, porque el único lugar donde lo necesitan es cerca de su cara y no le pueden poner una máscara o algo así porque les irrita la piel, son neonatos, o sea, algunos son prematuros y su piel se irrita con cualquier cosa. Entonces, el casco es la manera que tienen, ¿no? Mm, de solucionar esa situación. Y bueno, este es el cálculo de cuántas renovaciones de aire se tenían que hacer. 7 renovaciones por hora es lo suficiente para mantener el nivel de dióxido al menos del 31%. Eso es en base a la respiración. Bueno, al peor de los casos, que sería un bebé prematuro, pero que pesa 4 kilos, es decir, algo que no se va a dar, pero era un margen de seguridad, ¿no? De acuerdo a ese número de renovaciones por hora, digo, a ese nivel de expiraciones, se calculaba el volumen de dióxido de carbono y con eso se calculaba cuántas renovaciones por hora, ¿no? Este es el modelo que se ha usado de motor y este es el caudal de la bomba, ¿no? Esto de acuerdo también al volumen de la incubadora, las de la cúpula, ¿no? En general. Este es el último sistema, el sistema de alarmas. Tiene dos alarmas, una audible y una visible, como todas las máquinas médicas tendrían que tener según la norma. Eh, y bueno, son diferentes tonos, ¿no? Pero son variaciones de tonos largos y cortos. Es casi como el alfabeto Morse. Y las alarmas visibles salen en la pantalla. Algunas toman acciones, otras no. Depende de la criticidad, ¿no? Por ejemplo, si no tiene agua, es necesario parar el funcionamiento porque el calor, pues, le va a hacer daño y le va a resecar la piel al neonato. Entonces, mejor que deje de funcionar y que avise, por ejemplo. Y todas estas cosas igual están restringidas por software, ¿no? Es decir, hay una acción ante cada una de estas situaciones. Como adicional se ha puesto un sistema de luces y luces ultravioleta porque resulta que la luz de, de fototerapia, la luz que les dan a los bebés cuando tienen ictericia, la luz ultravioleta, los baños que les hacen mm, son con luz ultravioleta, pero lo venden aparte como un pedestal que se pone encima de la incubadora. Y no, en realidad podría estar incluido. Simplemente es algo que no sé si no es realmente viable para ellos comercialmente porque ya han diseñado una luz y les va muy bien vendiendo esos pedestales de luz ultravioleta. Entonces se han añadido luces y luces ultravioleta para poder hacer esa fototerapia sin tener que tener un pedestal incluido. En cuanto a a la manufactura, de acuerdo a todas las cosas que hay que hacer, cada una de estas se divide en varias, ¿no? Pero a grandes rasgos, para mostrarlo acá, se tiene un tiempo de fabricación de 2 semanas, considerando que todos los proveedores son locales, que todos los insumos ya están ahí y que se tenían 2 empleados, 2 trabajadores. En cuanto al costo, bueno, estos costos no están actualizados. Seguramente el acero inoxidable ha subido bastante, pero al 2024, noviembre, eh, el costo de materiales más insumos, maquinaria, mano de obra sumaba 17.506 bolivianos y generaba bueno, asumiendo un precio sugerido de 38.500, considerando que en ese momento la incubadora Vistos de procedencia china en Tamiba, que es, digamos, la manera más accesible de adquirir una incubadora era 60.000 bolivianos. Entonces el precio era muy competitivo y aún así el margen de utilidad neta es de el 40%. Ahora, comparándolo técnicamente con la FANEMI 158TS, que es la incubadora de traslado que se puede encontrar aquí, eh, la que se ha diseñado tiene mayor tiempo de funcionamiento, menor tiempo de carga, pesa menos, gasta menos oxígenos porque tiene un casco cefálico incluido. eh, Tiene una adaptación para subir escalones. Se puede ver, digamos, de manera mecánica el nivel de agua. Es decir, no solo te alerta bajo nivel de agua, tiene un indicador de nivel de agua. Todos los repuestos se pueden fabricar, el diseño es modular
Y es de la misma clase, es decir, clase 1 y IPX4. Este es el nivel de hermeticidad, ¿no? Significa que es a prueba de salpicaduras y de líquidos que puedan llegar por fuera. Y el aumento en la disponibilidad de un caso normal es del 94%. Y de un caso crítico, es decir, donde una incubadora está ocupada o han dispuesto, digamos, de esa incubadora en una ambulancia, en el Hospital La Paz específicamente estoy hablando, hasta que vuelva, bueno, la disponibilidad era del 83% con todas esas desventajas, ¿no? La mejora. La disminución en el costo es de un 64%, considerando esa incubadora que les decía, ¿no? La Vistus. Considerando la FANEM, yo creo que debe superar el 100%, la verdad. Em, Porque esas están por encima de los 84.000 bolivianos, o bueno, en ese momento estaban. Y trámites de patente 2, porque al desarrollar esta incubadora, como les decía, el pasatubo se ha podido hacer sin silicona médica y el casco cefálico tiene un sensor infrarrojo agregado. Actualmente esas dos invenciones están en trámite de patente. En cuanto a la evaluación económica, bueno, yo había hecho una evaluación de cuánto habría que cancelar a cada obrero según si fabricaran una incubadora o dos incubadoras. Y bueno, hay una parte del análisis que es cuánto costaría hacerlo en una producción permanente. Es decir, esto es una producción como proyecto, ¿no? Entonces, el 17.600 es eh, lo que se les pagaría a dos obreros, considerando que uno tiene un perfil profesional y el otro tiene otro, ¿no? En construir dos incubadoras, 17.600 bolivianos. Sin embargo, si se produce de manera constante, em, incluso haciendo aportes a los empleadores, ¿no? Y aportes, es decir, los aportes de ley, em, y dándoles aguinaldo, quinquenio, bono de antigüedad, en el caso crítico, ¿no? De que el empleado ya está 25 años o más y tienes que aumentarle prácticamente el 50% por ley. Aún así, el costo es menor de producir ese número de incubadoras al mes. Entonces, era realmente viable como empresa, no tanto como proyecto. O bueno, en los dos es viable, pero más como empresa que como proyecto. Las conclusiones han sido que se ha podido conseguir un diseño más ligero y económico, energéticamente más eficiente, que puede entregarse en 2 semanas si no hay ningún retraso y hay proveedores. Ahora esto es un poco más complicado por la situación del país y que tiene un costo pues mucho más accesible. La disponibilidad ha incrementado del 69 al 83% en el caso más crítico. Eh, Todo esto es de fabricación local. Sin embargo, claro que los insumos son importados, pero la fabricación local, es decir, el ensamblarlo, el manufacturarlo, es posible. Y el prototipo es normalizable porque se ha construido bajo 3 normas eh, de esta industria, ¿no? Las recomendaciones es no obviar el mantenimiento preventivo, tener una promoción y adopción de políticas, digamos, eh, que mantengan estos equipos en buen estado y que haya un acercamiento institucional, ¿no? Porque bueno, esto se ha diseñado para fabricarse en el instituto, en el IME. Además de eso, bueno, venía con un firmware que se puede actualizar y que es de código abierto, está en mi GitHub. Un plan de contingencia, o sea, es decir, tener un plan de contingencia por si haya fallas, porque este es un prototipo, ¿no? A probarse, y que se registren todas las acciones que se llevan en el incubador. Además de eso, limitarlo al uso individual, es decir, no como en esta imagen de fondo, que ponen a dos niños en una sola incubadora, eso es terrible para la contaminación cruzada. Vigilar el prototipo, porque pues a pesar de que se haya construido con todas estas cosas, sigue siendo un prototipo y es susceptible de tener fallas y que siempre el personal se mantenga capacitado, ¿no? Aquí se puede ver
la estructura metálica con las dos cajas donde están los diferentes sistemas. Este es el de carga y el de control de alarmas, y este es el sistema donde está el humidificador y el de control de humedad y temperatura, perdón. Este es el recipiente de agua. Aquí se puede ver por dentro cómo se está montando. Y este ya es una prueba, ¿no? Con una cámara termográfica, mientras estaba viendo que se alcanza, bueno, en ese momento 27 grados centígrados. Y ese es el equipo eh, sin el casco. El casco creo que no está ahí adentro. Este es un informe, ¿no? Del Hospital La Paz, de cuando estaban conformes con el diseño y con el proyecto, que digamos habilitaba que yo pueda construirlo. Y esta es una fotografía de alguna visita que tuvimos de la cátedra al instituto cuando estaba en construcción. Gracias. Una maravilla, una maravilla. A ver, quiero escuchar opiniones de nuestros colegas que no son mecánicos primero. ¿Quién quiere hablar primero? Yo dije algunas características de las dimensiones, por favor, y características respecto a los comparativos de la industria. Gracias. Ya, a ver, un segundo. Respecto a las dimensiones, tengo esto. Am, las dimensiones, digamos, viendo cuánto espacio ocupa, es 62 por 93 y la altura que alcanza es 1,17 metros. Eso es más los 40 de la cúpula, ¿no? Pero los 1,17 es a la altura de los brazos. Entonces, en total serían unos 57 centímetros de altura y de ancho 62 centímetros, de largo 93 centímetros. En cuanto a la comparación, un segundo, por favor. Sé que tengo el manual técnico de la FANEM por aquí en algún. Mm, ay, a ver. Su vida estuvo plagada de una serie de hechos como Esas son las medidas que le decía. Y aquí están. Y la FANEM mide. ¿Me puedo deber ese detalle o será que le puedo mandar este manual técnico? Igual les va a parecer interesante ver las menciones, pero es Mándalo, más. mándalo al grupo, pero también explica un poquito el contenido, Betito. No hace falta que se lea el detalle, pero expliqué el Claro. contenido y el objetivo, ¿no? Porque es muy de ingeniería. Los colegas generalmente, si no han vivido en la realidad de la industria, nunca escriben manuales de operación ni de mantenimiento y piensan que su máquina va a hablar el momento que uno se vaya de la planta y les deje a los clientes con su máquina, piensan que va a hablar la máquina. Si esto no está bien escrito, tener o no tener la máquina es cuestión de tiempo nomás. Está bien. A ver, em, la mía propia, igual la voy a enviar, pero este es el manual técnico en el que me he basado. Es de la incubadora IT-158TSI, que es una incubadora de traslado. Primero hay un despiece completo, ¿no? De cada uno de los sistemas. Y después de hacer todo ese despiece,
están diagramas eléctricos y neumáticos de el funcionamiento. Este es un manual técnico, ¿no? El manual de usuario es completamente diferente. Es más enfocado a mantenimiento, al modo de uso, al modo de instalación. Incluso en algunos casos, pues indica cómo desarmarlo, ¿no? Porque vienen sellados y cómo ensamblarlos en las máquinas de anestesia. Igual he visto mucho eso, que no vienen ensambladas tal cual, ¿no? Pero igual los proveedores de acá suelen incluir la instalación. Y después, bueno, después de todo de todas las explicaciones de cada una de las piezas, está esto. Están ya explicaciones, ¿no? De las conexiones, de los tipos de conectores que están acá. Está, este ya es un diagrama eléctrico, ¿no? Del cargador de batería. Este es un diagrama, aquí está, ¿no? Diagrama eléctrico de la fuente. Y este ya es del controlador, ¿no? Este es un microcontrolador. No se alcanza a ver, creo, pero esto lo voy a enviar, ¿no? Y en alguna de estas partes de la cúpula se puede ver las dimensiones. Sin embargo, no podría decirle en este momento exactamente dónde está porque pues, hace tiempo que no reviso este manual. No sé si podéis responder su pregunta. Sí, muchas gracias. Me parece genial que lo hubieran realizado. Simplemente otra curiosidad. ¿Quién ha realizado la inversión? ¿El hospital o sí? Disculpe la curiosidad. Y genial el trabajo. Mm, en realidad, yo creo que ha sido un esfuerzo conjunto, porque el instituto ha puesto toda la maquinaria y equipos para esta fabricación. Mi persona, como era mi proyecto, ha puesto los materiales. Y el Hospital La Paz, lo que se espera es que, bueno, después de las pruebas, nos entregue ya las correcciones para poder hacer con la GEMED un producto ya terminado, ¿no? Como se dice, un mínimo viable para la fabricación de incubadores. Entonces, no ha sido un solo inversor, en realidad han sido tres para este proyecto. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Beto. Esto que han visto, queridos colegas, justamente es una génesis de una problemática tan vigente, tan actual, que además da lugar a emprendimiento. Si no estuviéramos tan cerca de la Plaza Murillo, eso a mí me duele en el corazón, que hemos desarrollado la cultura de empleados y cuesta romper ese cordón umbilical con el Estado para buscar trabajo con sueldo, en lugar de emprender una de estas cosas, porque Beto ya se ha más o menos fogueado en esto y está buscando más caminos hacia el emprendedurismo, pero yo con la certeza que tengo de los años de experiencia, les puedo garantizar que este es un sector en el que invirtiendo un poco de dinero y utilizando el prestigio que nos da la UNSA, podemos ir a centros de salud privados y comenzar a comercializar este tipo de productos. Además de poder también ofrecer servicios de mantenimiento correctivo para los equipos que están en desuso por fallas menores, ¿no? Y el tercer gran rubro que ustedes pueden encarar es el igual servicio de mantenimiento correctivo, ¿no ve? Y predictivo para equipos que están todavía operativos. No van a conocer ustedes una clínica privada que tenga un sistema centralizado de climatización, por ejemplo. No sé si el Hospital Los Andes de aquí de Calacote, la Costanera, lo tenga, pero las clínicas más top de La Paz no tienen climatización, no tienen distribución de gases medicinales, tienen que estar llevando en botellones de oxígeno las cosas
O sea, la ingeniería hospitalaria en nuestro país está en pantalones cortos, ¿ya? Y nosotros podemos hacer ingeniería hospitalaria completando bien esta currícula de maestría en ciencias de la ingeniería mecánica y electromecánica. Ustedes son, ustedes son los que tienen la última palabra, porque yo ya estoy viejo para buscar trabajo, pero ustedes sí pueden hacerlo y dejar de depender de que Yacimientos me contrata, no me contrata, la NH me contrata, no me contrata, no sé. Hay mil formas. Esto que les estoy mostrando ahora tiene mucho que ver con lo que enseguida les voy a compartir. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? A ver, ¿quién Inge, tiene pregunta? Mauricio Gerardo Arias. sí, Inge, buenas noches. Muy interesante, la verdad. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la función principal de una incubadora de transporte y cuál es su diferencia de una incubadora convencional? Y la segunda sería, ¿qué parámetros fisiológicos puede monitorearse con con este modelo de incubadora de transporte? Adelante, Beto. Ok, bueno, primero, la diferencia está en las funcionalidades, ¿no? Normalmente una incubadora estacionaria puede tener una batería de respaldo, pero no es muy grande, porque se supone que el propio hospital tiene un grupo generador dentro de sus instalaciones por si hay algún corte de luz o alguna emergencia. Sin embargo, la primera distinción es esa, ¿no? La incubadora de traslado tiene una batería de respaldo que puede asegurar por lo menos el funcionamiento durante 120 minutos según la ISO 6010. Ay, no puedo creer que yo no recuerdo mi propia ISO. Tanto tiempo. Según la ISE Sí, a la edad, pues la edad 661, te está golpeando ya. 661-20, ¿no? Ese es el lineamiento principal. Después está el peso, ¿no? Pues un poquito más ligera, o está optimizada para ser ligera y que le entre un botellón de oxígeno tipo D, ¿no? El pequeñito, dentro de la propia incubadora. Después mm, está el hecho de que algunas tienen ya pistones, ¿no? Para poder replegarlo, para subirlo a la camilla. Todo esto tiene que ver con la frecuencia cardíaca, ¿no? De los neonatos. Es bien fácil afectar su frecuencia con pequeños golpecitos. Si uno se pone a golpear una incubadora mientras hay un neonato, le puede causar una arritmia, eso es real. Entonces, tiene que ser lo más amortiguado posible, para el traslado, por lo menos, con menos sobresaltos, ¿no? Ahora, de traslado hay también dos tipos, ¿no? Hay intrahospitalarias y extrahospitalarias. Eh, pero acá solamente manejamos, o sea, las manejamos por igual prácticamente, porque las diferencias que he visto, por ejemplo, de una incubadora Drager extrahospitalaria es pues que tiene ganchos ya para helicóptero, o sea, tiene cosas tan geniales para hacer traslado extrahospitalario, pero acá no tiene sentido porque no lo vemos realmente, no pasa. Entonces, solo manejamos las de traslado intrahospitalario. em, que a lo mucho tienen, ¿no? El sistema para subirlo a una ambulancia. Y ahora, en cuanto a los parámetros fisiológicos que se pueden monitorear, hasta donde tengo entendido, humedad, temperatura, pero también se puede hacer frecuencia cardíaca y presión arterial con puras luces. Pero para eso hay que ponerle una manilla, ¿no? Al neonato, donde están los sensores, puede ser en su manito o en su tobillo. eh, y a veces eso puede causar irritación. Esos son los parámetros. Ahora, es verdad que se pueden medir más cosas, ¿no? Pero no lo he abarcado dentro del proyecto, solamente la temperatura. ¿Hay preguntas?
Gracias. ¿Se han dado cuenta, colegas, el abismo que se está creando entre una maestría de esta naturaleza y el pregrado? Si ustedes enfocan sus cañones a este tipo de proyectos, van a haber dado un gran salto en su ingeniería. Por eso es que quería mostrarles esto. Van a ver lo que va a hacer Adriana la próxima semana. Son cosas muy lindas. Jimmy también nos va a mostrar algo sorprendente seguramente, pero ahora voy a mostrarles yo también algo para un poco sellar este asunto que estamos viendo ahora. ¿Listo? Primero, el escenario sigue siendo este, si se dan cuenta. Por eso lo pongo siempre para iniciar, ¿no ve? El escenario sigue siendo este. ¿Qué dices, Max, antes de que continúe? Pues, ingeniero, sí, una consultita, bueno, que el proyecto muy interesante, muy bonito, la verdad, me gustó bastante. El tema de, bueno, lo que no me quedó claro, el tema de tu traslado es si hay algún tipo de absorción de impactos en las ruedas, algún tema de amortiguación, por el tema de si se va a trasladar una ambulancia, como había visto que para subir las gradas, todo eso hay un sistema de amortiguación para las ruedas o para todo el equipo, la incubadora que has mostrado. ¿Beto? Sí, ahora sí, perdón. Se ha construido, bueno, en el prototipo hay mucha... ¿cómo lo podría explicar? En el prototipo las ruedas están fijadas directamente, ¿no? Pero en el diseño que se ha realizado, cada una viene con un pistón. No se incluye el pistón porque no se podía conseguir importarlo o sea, no a tiempo para esta presentación, ¿no? Porque era mi defensa. Entonces, sí se ha contemplado pistones neumáticos de 120 newtons de fuerza para las cuatro llantas, ¿no? Para poder amortiguar el sistema. Y además, el mecanismo de tren de Lemberg que está dentro también tiene un sistema de amortiguación. Y eso más el colchón, digamos que la suma de los tres sistemas era lo que podía garantizar eh, que no haya nada que perjudique, ¿no? La salud del neonato. Perfecto, muy bien, bonito proyecto. Gracias. Muchas gracias. Es una belleza el proyecto este es lo que más me interesa que ustedes vean que está vinculado con lo que estamos viendo este semestre, es que es un proyecto que se ha enmarcado perfectamente en esta metodología, es en este mapa conceptual de la génesis del proyecto, ¿ya? Ahora vamos a ver esto. Hemos visto las etapas del proyecto tecnológico, ¿no es cierto? Lo vamos a repasar rápidamente. Identificar la oportunidad, ya lo hemos visto también en todo lo que han presentado. Lo que ha presentado Marcelo el anterior viernes es también espectacular, a mí me gusta mucho, la verdad, porque es una solución a lo que estamos viviendo. A mí me están llamando cada rato de los canales, han debido ver en la radio, en todo lado me están molestando por el tema de la gasolina. Eso simplemente es un síntoma de la crisis a la que nos van a llevar los políticos en este semestre que estamos, bueno, en el último trimestre del año, porque van a tener que retirar la subvención a los combustibles y no tienen cómo rayos decirle a la gente que le van a dar un garrotazo en el bolsillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no han tenido oportunidades, no las han aprovechado, no han identificado los ámbitos, no han analizado las perturbaciones en el entorno, no han identificado la verdadera problemática y obviamente no han podido plantear una solución. Si se dan cuenta, estoy leyendo esto, ¿no? No han identificado las variables que había que jugar y por lo tanto no han hecho pues ni diseño, ni han organizado la gestión para llevar adelante ese diseño, mucho menos lo han ejecutado. ¿Y qué cosa iban a evaluar? Nada. En el caso del trabajo de Beto,
es una espectacular respuesta a una problemática real que late todos los días en los hospitales de Bolivia. Más aún en los hospitales y en los centros médicos y en las postas del área rural, donde también nacen niños y se necesita neonatología, ¿ya? Y ahí es donde ocurren las tragedias y las muertes prematuras de madre e hijo, porque no hay ni siquiera una posta sanitaria y terminan muriendo en manos de una matrona improvisada, o ni siquiera eso, de repente hasta de un yatiri, de un médico del lugar, un médico de medicina tradicional, que hasta eso lo han vuelto de profesión por demagogia los señores del MAS. Entonces, todo eso, si no está en este marco, no sirve para nada. Lo mismo el área hospitalaria, lo mismo el área de energía, lo mismo el área de lubricación, mucho más específico. El área de lubricación que nos va a mostrar la Adri la próxima semana es fundamental para evitar importaciones o cambios prematuros de maquinaria. Si yo prolongo la vida útil de un equipo con buen mantenimiento predictivo, que es la madre, o sea, está basado en el diagnóstico por estado de condición, y eso básicamente es esencia, y ustedes los que no son del área de mecánica, ¿ya? Pero es lo que ocurre. Entonces, eso es por un lado. Lo que quiero es que vean ustedes esto otro. ¿Qué fases hay relacionadas a esto? Lo mismo, ¿no ven? Pero con mucho más precisión, observar y evaluar los fenómenos. Los fenómenos no son aquellos que estudian los físicos, los químicos, ¿no? Que el planeta aparece un poco más a la derecha, observando los astrofísicos, ¿no? Aquí son cosas que podemos leer en el periódico, ¿ya? Como ingeniería nosotros tenemos que sacar estos fenómenos y las perturbaciones del periódico, de la radio, de los noticieros, ¿ya? Cuando se han caído los chicos de la UPA, ¿se acuerdan? Hace 4 o 3 años ha habido una tragedia en la UPA porque han sobrecargado las barandas. ¿Alguien ha terminado pagando las consecuencias? ¿Alguien ha explicado lo que ha pasado? No. Los únicos que, como de costumbre, han explicado lo que ha pasado son los mismos periodistas que ahora quieren explicar que le están poniendo plomo a la gasolina. O sea, los mismos adivinos, ¿no? Los mismos que se las dan de saberlo todos, que opinan y nos sacan del escenario a los únicos que podríamos responder correctamente sus cuestionamientos y plantear correctamente las posibles soluciones que deberían implementarse, ¿ya? O sea, ese tipo de fenómenos son de los que estamos hablando aquí. No estamos hablando de los fenómenos muy las ciencias puras. Nosotros somos ingenieros. Nosotros vamos a encontrar los fenómenos en los periódicos, ¿ya? Luego las suposiciones o ideas como consecuencia de la observación, ¿ya? Las ideas que surgen como consecuencia de la observación no son las mismas que surgen en la mente de un político, en la mente de un periodista o en la mente de un ciudadano de a pie. Con nuestro criterio, si estamos en el ámbito correcto de nuestro alcance de conocimiento, vamos a presuponer escenarios que sí tienen vínculo con el fenómeno que está ocasionando esas perturbaciones, ¿ya? Luego vamos a plantear hipótesis. Esta es la forma de plantear un trabajo, un proyecto de investigación, ¿ya? Una hipótesis que supone que haciendo una movida en una variable determinada, yo voy a poder afectar a una variable dependiente. Y es lo que dice aquí. Yo juego con las variables independientes involucradas para ver cómo reaccionan mis variables dependientes. Si he conocido bien el fenómeno y me he enmarcado en mis conocimientos técnicos de ingeniería, puedo plantear hipótesis que vayan cerrando el escenario y vayan afinando la puntería hacia realmente una solución, hacia un planteamiento real de una solución, ¿ya? Y eso
inmediatamente me va a llevar a jugar con las variables, ¿no es cierto? Cuando yo juego con las variables, hago modelo matemático, juego o corro una simulación en una computadora, o corro finalmente en un laboratorio pruebas, ¿no es cierto? Y si estoy en una fábrica, como lo que me ocurre a mí a veces, me llega un dióxido de titanio diferente del que siempre uso, y comienzo a mirar en el tubo cómo va variando la resistencia al impacto, la resistencia al aplastamiento transversal, voy a mirar cómo está la apariencia, y voy variando con las cantidades de ese dióxido de titanio que le ponía normalmente eran, por decirles, un 1%, y ahora estoy teniendo que subir a 1.1%, estoy incrementando en 10% mi costo de ese componente en mi composición, y hasta eso me va a variar. Yo tengo que saber jugar con las variables y medir los efectos de ese juego de variables, ¿ya? Porque en la ciencia pura sí podemos jugar las variables buscando la eficacia. La eficacia quiere decir que yo logre el objetivo que me he trazado en un costo de laboratorio, ¿ya? Pero ya cuando quiero ser competitivo con una industria, no puedo tener a cualquier costo mi respuesta. De repente mi dióxido de titanio que los chinos me han ofrecido me representa un ahorro del 5% en mi mix de costo, y el volumen que me obliga a usar me baja más bien ese ahorro y lo vuelve costo adicional, porque no solamente tengo que poner más del mismo material, sino que sufre además la calidad de mi producto, o sufre la productividad de mi proceso, o finalmente reduce la vida útil de mi máquina. Tengo que saber jugar las variables y medir correctamente sus efectos, ¿ya? Esto es, miren, es cada cuadrito que yo les muestro, ustedes tienen que ponerlo en la pared de su cuarto y repasarlo, pero no repasarlo por leerlo, repasarlo por entenderlo. ¿Listo? Cuando hago yo los juegos de variables independientes, estoy afectando directamente procesos que tienen costo, procesos que involucran intereses de las partes interesadas, ¿ya? Y finalmente tengo que con estos juegos munirme de las pruebas y demostraciones de la hipótesis. Yo digo, la hipótesis es válida porque con este dióxido de titanio nuevo yo voy a poder ahorrar, aunque sea 3%. Y mis máquinas no van a sufrir efectos colaterales, y tampoco voy a perder en calidad, no va a bajar la calidad de mi producto. O sea, variables totalmente dependientes que yo estoy haciendo que se muevan jugando con mis variables independientes. ¿Ya? Eso es. Entonces, cuando yo demuestro la hipótesis, o finalmente al otro escenario, digo, no, realmente no, esto es negativo, este dióxido no sirve, yo recomiendo no usarlo. Y allá verán los dueños si deciden ahorrar nomás de todas maneras y no ver que la vida útil de la máquina en lugar de ser 20.000 horas va a ser 16.000. 4.000 horas de vida de una máquina es una fortuna en dinero cuando se trata de una industria. Es medio año operativo, es medio año, un poco más de medio año de operaciones. Y en medio año de operaciones esa máquina seguro que va a generar más dinero con un buen producto, con una buena materia prima, que ahorrando esa tontería de 3 o 5% de costo en materia prima. Cuando hago la revisión de las suposiciones y las ideas, ¿no es cierto? Después de haber demostrado o rechazado la hipótesis, ¿no ve? Hago una retroalimentación, porque tengo los resultados de las pruebas y los análisis, ¿ya? Y con eso yo propongo nuevas observaciones, o sea, hace un loop, un ciclo de control, como el que el Betito nos ha mostrado, pero ya en la parte operativa electrónica, en la parte operativa de señales. Aquí nuestras señales son diferentes. Nuestras señales pueden ser macro, puede ser otro tipo de variables, ¿no es cierto? Para demostrar o desechar una hipótesis. Esto es un proyecto de investigación. ¿Listo? De todos modos, incluso así,
Nosotros tenemos que, además, poder ser exquisitos cuando hablemos de un proyecto de inversión privada. Porque la inversión privada, ¿qué busca? Busca retorno, busca rentabilidad. Olvídense de ese prejuicio de decir, así es inversión privada, es negocio, es capitalismo. Esas tonterías no vienen en la ingeniería, ¿ya? Justamente de aquí es de donde se genera riqueza y se genera trabajo para un montón de gente. Entonces, cuando hacemos un proyecto de inversión privada, estamos más al borde de un filo. Porque no se olviden que el inversor privado, si no soy yo, si no son ustedes mismos, es alguien que les ha creído a ustedes. Y eso compromete más todavía. Finalmente, cuando yo me equivoco, cuando me golpeo el dedo con mi martillo, me muero de dolor y de rabia, pero me aguanto porque yo me echo. Pero a ver, golpéenle el dedo a un ajeno. Es un problema diferente, ¿no es cierto? El ajeno nos pierde la fe, el ajeno se decepciona, uno se desmorona en su concepto y dice, este es un imbécil que nunca debía haber creído nada. ¿Por qué? Porque al ajeno, al inversionista, al que nos cree, le estamos haciendo jugar sus bienes, su dinero, el futuro de sus hijos, lo que muchas veces en las películas dicen, ¿no? La universidad de sus hijos, dicen los griegos, como a decir, los ahorros de toda mi vida lo estaba pensando dedicar a que mi hijo vaya a una buena universidad, pero ahora voy a tomar eso y lo voy a invertir en este proyecto que tú me estás diciendo que es bueno. Un proyecto de inversión privada tiene mucha delicadeza en lo que se refiere a los valores de productividad y rentabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? La primera etapa justamente del concepto que tienen ustedes que clavarse en la mente es que el proyecto de inversión privada va a llevar a toma de decisión. Normalmente, el hecho de que a mí me contraten para que haga un proyecto, por decirles a alguien como Sobose, Sobose me llama y me dice, hermano, queremos que nos des una mano con este tema. Tenemos esta problemática. Dinos qué hacemos. Yo les hago una propuesta. Esa propuesta obviamente no es gratis. Eso cuesta dinero, cuesta tiempo. Ellos van a invertir, si me aceptan, me van a pagar por un proyecto. Nada real, nada que está funcionando. Por una idea organizada, estructurada y bien planificada que puede ser aplicada a sus procesos, a una parte o a todo, ¿no ve? ¿Para qué? Para incrementar producción, para reducir costos o para optimizar el uso de la maquinaria. Que al final del día es incrementar producción y reducir costos. Pero ellos al pagarme por el proyecto no han hecho todavía nada. Lo único que han hecho es una inversión. Si después de eso implementan mi idea y les resulta como yo les he dicho, yo me he convertido para ellos en un profesional excelente, en un proveedor ya de conocimientos que se usan en proyectos de inversión que ellos van a comenzar a ejecutar poniendo más dinero, porque ellos prefieren invertir pagándome por decirles 10,000, ¿ya? Y yo les digo que esto va a funcionar así, así ustedes tienen 100,000, ¿ya? Ellos lo van a ver bien mi proyecto y me van a pagar con gusto los 10. Si les digo van a invertir 100 y van a recuperar esos 100 en 2 años, y a partir del tercer año va a ser 100 líquido para la utilidad de la compañía, van a estar felices. Obviamente lo van a revisar, mi proyecto lo van a someter a pruebas con otros analistas, nunca es directo, siempre hay que ir a defender, a pelear, a mostrar, a discutir, a escuchar dudas, a resolver cuestionamientos, porque están jugándose su plata y tienen todo el derecho de desconfiar de lo que yo les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, eso tienen ustedes que considerar al momento de hacer un proyecto de inversión privada. ¿Ya? Va a tomar esa gente, va a tomar
decisiones luego de un proceso racional de análisis, ¿ya? Porque si les digo, digamos, por $10,000 que me paguen, les digo, esto no se metan, no es rentable, aquí está la prueba, también puede ser que me tomen y digan, mira, gracias a que le hemos pagado este 10,000, nos hemos ahorrado 100,000 de ir a meter allá un agujero negro financiero. ¿No es cierto? ¿Por qué creen ustedes que no funciona la pirólisis? ¿Por qué yo no pondría un centavo en la pirólisis? Porque directamente es un proceso cuyo costo es muchísimo más alto que el de un litro de diésel importado en avión desde Estados Unidos, de Las Vegas. Un litro de diésel extraído de un proceso de pirólisis debe estar por arriba de los 25 bolivianos. Ya, yo puedo traerme tranquilamente el Perú en 12, 15 bolivianos un litro de diésel. A los 5 que han dicho el Manfred y sus amigos, bueno, es resultado del consumo de otro tipo de combustibles, porque ahí no, eso es imposible que ocurra, ¿no es cierto? Pero es así, ¿ya? El segundo gran parámetro que nosotros tenemos que considerar al hablar de proyectos de inversión privada es este que permite medir y conocer los riesgos. Porque yo tengo que saber hacer los análisis como el que nos ha mostrado Beto hace un momento, las fuerzas del mercado de Porter, que ya les he hecho aprender a ustedes en los módulos anteriores, ¿no? Las fuerzas del mercado de Porter que me dicen que de una forma indirecta me están diciendo cuánto riesgo puede haber para mi inversión si me meto en un negocio determinado. Y así en este momento yo me meto a producir energía eléctrica. Si la ley me permitiera vender mi energía eléctrica, yo me metería, ustedes se meterían, a ver, quisiera escuchar su opinión. Si en este momento el Estado dice, ok, como que ya ha sacado una ley, nuestros colegas eléctricos deben saber, el Estado ya ha sacado una ley que autoriza a las empresas a generar su propia energía, ¿no es cierto? Y el remanente subirlo a la red, bajo ciertas condiciones. ¿Ustedes harían una inversión en eso ahorita? ¿Aló? Juan Carlos Condori. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué dices, Juan Carlos? Bueno, el tema de la inversión privada, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, ser responsables, ¿no? Con la inversión que ponen Pero en las este ejemplo personas, ¿no? específico, ¿tú invertirías, tú aconsejarías invertir en una planta de generación de energía eléctrica en este momento en Bolivia? Mm, no, ¿Por qué? eh, por el capital, ¿no? Personalmente. Otra respuesta, Max Saavedra. Yo sí, ingeniero, invertiría. Y otra respuesta, ¿qué dices tú, Betito? Mm, creo que sí, ingeniero, porque vamos a tener que buscar de una u otra manera soluciones a este problema, ¿no? Antes de que nos estalle en la cara. A ver, yo les voy a decir, yo no invertiría, ¿saben por qué? Porque mientras el gobierno insiste en esa ridícula subvención a los hidrocarburos, el precio de la energía va a ser una mentira. Y no hay energía tan barata. Por lo tanto, si yo genero energía, el Estado me va a obligar a venderlo al precio que a él le dé la gana y yo voy a perder plata. ¿Saben en qué caso es viable invertir en este momento en una generación de energía? En el caso de la economía circular. El caso de la economía circular, sí. ¿Por qué? Porque en lugar de tener un desperdicio como lo que hacen, por ejemplo, Aguaí y Guavirá y Unagro,
y las otras industrias azucareras también, y también lo hacen algunas solleras, ¿no ve? Algunas madereras también lo hacen, algunas forestales también lo hacen. ¿Por qué? Porque su producto, la soya, el azúcar, ya le han entregado todo su costo. Y lo que harían dentro del marco de una economía circular es producir un valor adicional a su desperdicio. Por eso es que la economía circular está tan de moda ahora, porque la economía circular encamina a la industria a cerrar su ciclo de vida productiva, recuperando, revalorizando, reutilizando, reciclando los residuos de sus procesos primarios. Pero yo meterme a hacer una planta de generación de energía ahorita con esto, sin tener un producto previo que me lo justifique, ni loco, no haría eso. Lo que sí haría es una industria de alimentos, digamos, ¿no ve? Como por decir, es una producción de plátano masiva. Porque ustedes saben que la planta de plátano, después de que da la cabeza, hay que sacar y poner otra. Eso crece cada año. Y esa maleza de la planta del plátano se vuelve parte del piso del bosque. Pero yo la puedo recoger y llevar a una central termoeléctrica y quemarla. ¿Tengo el poder calorífico? No. ¿Tengo el contenido de humedad? No. ¿Sé cómo puedo encenderlo? No. Se queda como desperdicio nomás. Pero si yo hago un pequeño estudio a fondo perdido de estas propiedades de la hoja de plátano, ya, o del tallo de plátano, y sé que el poder calorífico más el contenido de humedad más son ideales para hacer una termoeléctrica a base de vapor recalentado en un caldero. Yo puedo generar mi propia electricidad para mover mis motores, además iluminar mi oficina, y si me sobra algo, colgarlo de la red. Ya he cubierto mis costos con el plátano que he cosechado. Y lo que estoy haciendo es darle valor a una basura. No les gusta a los gringos ni a los ambientalistas que yo diga basura. Cada vez que digo basura me miran con sus caras de cucarachas, porque les gusta que se diga residuo. Si se están fijando en el lenguaje, no están fijando en el fondo del tema. ¿Ah? Entonces yo cuando puedo revalorizar esa basura, ese residuo, lo que sea, ya, le estoy dando un valor adicional y además me estoy dando una protección ambiental. Pero directo a hacer energía es bien difícil, porque aquí están quemando lo que queda del gas a un precio regalado, ¿no? Que si lo exportaran por lo menos podrían cobrar 4 veces más. No lo hacen, por demagogos. Además, porque no han previsto esto, lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? No han visto las perturbaciones que se estaban presentando hace años ya, cuando alguna empresa ya les ha debido advertir que no era tanta la reserva, que no vivimos en un mar de gas, ¿no ve? Les han dicho, pero hasta se lo han callado por irresponsables, ¿ya? Entonces seguimos quemando el gas. El 70% de la electricidad viene del gas. ¿Cómo rayos van a hacer cuando se acabe el gas? ¿Van a echar gas de la Argentina y van a seguir subvencionando la electricidad? Ahí de repente habría que repensar y nosotros entrar como ingenieros con proyectos de economía circular a industrias que actualmente tienen desperdicios. Eso, por ejemplo, ustedes podrían investigar, podrían ver qué ocurre con el mercado de la energía en Bolivia versus el mercado de los residuos orgánicos en Bolivia. La basura, el residuo de aserrines, recortes, aletones, todo lo que es el residuo de la industria forestal, el residuo de la industria soyera, el residuo de la industria cañera, el residuo de la industria de sorgo, de girasol. ¿Cómo generan sus propias energías? Da gusto la industria en Santa Cruz, da gusto, porque hacen caso a la ingeniería. Aquí nosotros tenemos que tomar la posta y hacer pues que ese altiplano que parece un desierto lunar se vuelva realmente productivo. Si ustedes van al altiplano y si tienen la posibilidad de conocer algo ahí arriba, les van a salir con la típica, ¿no? Es que a veces no llueve, ingeniero, entonces hay que esperar, no llueve pues. A veces llueve mucho y se pudre. O sea, están igualitos que los egipcios de hace 5.000 años, nuestros agricultores en el altiplano.
tecnología cero. Y encima nosotros, ingenieros collas, no podemos ni siquiera cambiar esa mentalidad. Yo no creo. Yo creo que es más flojera. Por eso me gusta dar este tipo de clases, para despertar la conciencia en ustedes. Ustedes son los actores de este cambio, del cambio de cultura. Saber hacer bien proyectos de inversión. La banca tiene dinero. Es igual que cuando me dicen, las becas para estudiar en el exterior están echándose a desperdicio y a devolución cada año por centenares, porque nuestros graduados ni siquiera se toman la molestia de ir a averiguar a las embajadas y a las instituciones que manejan becas qué probabilidades, qué potencialidades, qué posibilidades hay de acceder a becas. A mí me llaman sorprendidos amigos de embajadas que dicen, hermano, estamos teniendo que devolver varias becas porque al final no han habido aplicantes, no han habido interesados. Lo mismo es en el campo. Si ustedes calculan que una hectárea bien trabajada de papa nos puede entregar 1000 arrobas, yo conozco gente del campo que vive aquí trabajando en un puesto y manejando un minibús que tienen en su pueblo 4 o 5 hectáreas de tierra y que no le hacen producir los 400.000 o 300.000 bolivianos que podrían producir en un año, porque no llueve, o porque ha llovido, pero no estaban ellos. Pero sí van a la fiesta a cosechar y se vienen con 2 bolsas de papa y creen que lo han hecho una maravilla. Eso es hacer un proyecto de inversión privada, ¿ya? No tengo que invertir yo, tengo que despertar en el entorno la necesidad de tecnologizar la industria y aprovechar las oportunidades que nos brindan los mercados. Lo que han visto del Beto, lo que han visto la semana de Marcelo, son aplicaciones reales y muy oportunas de nuestra ingeniería enfocada a este tipo de proyectos de inversión privada. ¿Ah? Sovos es la prueba clara. Sovos está súper interesada en lo que estamos haciendo en el instituto. Es más, es nuestro cliente en este momento, somos su proveedor ya como instituto. ¿Por qué? Porque le estamos ayudando a visualizar y resolver problemas. Establece parámetros de factibilidad y rentabilidades. Obvio, acabo de decirles, ¿no es cierto? Tengo que justificar las inversiones. Solamente el Estado se puede dar el lujo de invertir en tonterías como esa planta de litio en Uyuni o esa planta de urea en la mitad del bosque en el Chapare, porque su justificación es de tipo social. Yo no digo que esté mal o bien, pero no puede ser posible que por darle en Caracollo, hemos hecho nosotros una planta de acopio de trigo y con harina, y para producir harina, y han venido el alcalde, las autoridades de Caracollo a exigir, antes de que esté terminado el proyecto, menos mal yo no era autoridad de EMAPA, pero han venido a exigirles a las autoridades de EMAPA que para esa planta tienen que contratar lugareños. O sea, seguramente ahí entre los lugareños tendría que haber pues, 2 ingenieros mecánicos, un ingeniero eléctrico, un ingeniero en señales débiles de electrónica. Eso han venido a exigir. ¿Por qué? Porque eran inversiones de otra índole. Ahorita les voy a mostrar a qué se refiere esa otra índole. Pero esto es inversión privada. Esta inversión privada es un instrumento de decisión. Me permite tomar la correcta decisión para una correcta asignación de recursos, para dimensionar correctamente las operaciones y para programar evoluciones y futuros crecimientos. Yo tengo que tener en mi proyecto de inversión privada, y eso todos tienen que tomar en cuenta esto, porque así quiero que hagan sus proyectos, ¿ya? Todo esto tiene que estar incorporado como cultura en el documento que van a preparar para este semestre, ¿ya? Para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada del proyecto, ¿no es cierto?, se debe programar bien la inversión. La inversión tiene que ser a prueba de OPAS, como dicen en Santa Cruz, a prueba de OPAS, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se necesitan proyectos de inversión privada? En este momento en el país, ahora se necesitan proyectos de inversión privada, ¿no? Cuando se quiere crear un nuevo negocio, cuando se necesita ampliar las operaciones en una industria ya está existente, ya
tenemos la industria caminando. ¿Ya? Cuando quiero modernizarlas, reemplazar la tecnología, comprar máquinas que me van a ayudar a producir más o a menor costo o más eficientemente o finalmente en menor espacio. ¿Ya? Las industrias norteamericanas que yo he tenido la suerte de conocer venden máquinas en buen estado porque no quieren ampliar sus plantas. Prefieren retirar una que produce 500 kilos en una hora y poner una máquina en el mismo espacio que produce 1000 kilos hora. Las de 500 kilos hora lo venden, no tienen problema los gringos, la venden, la sacan a América Latina, a Centroamérica o al África o al Asia. Mandan para allá y hay empresas monstruosamente grandes que se dedican a eso. Si creen en maquinaria de equipo, por ejemplo, de minería y construcción, vean Ritchie Brothers. Ritchie Brothers es un sitio de remates de maquinaria pesada, ya, que hace remates todo el año. Y si quieren ver maquinaria industrial, vean Aaron Equipment. Yo les voy a pasar los datos para que ustedes puedan explorar. Pero son monstruos que van y se compran fábricas enteras o líneas enteras de producción y las ponen a la venta en mercados globales. ¿Por qué? Porque echaron vacío en el mercado. Cuando yo estaba haciendo bien las cosas en los tubos, vino Teli y dijo, vamos a tirar 7,000 kilómetros de fibra óptica. No había ningún proveedor en Bolivia que pueda fabricar el tritubo de polietileno. Pucha, ha sido un vacío en el mercado brutal. Los primeros se han adueñado de ese gran tramo del mercado, han sido los de Tigre, porque se han ido hasta España y se han desarmado una fábrica que estaba trabajando y la han traído al Alto para producir el tritubo para Teli y han hecho el contrato. Señora inversión, pero las acciones, los valores de la sociedad anónima de Tigre, que en esa época no era Tigre, era Plasmar todavía. Por eso después se ha vuelto Tigre, porque ha visto esa maniobra, se ha interesado en el mercado boliviano y ha venido y se ha comprado Plasmar. Es aprovechar un vacío en el mercado. Ya, lanzar un producto es lo mismo casi, ¿no es cierto? No hay competidor, no hay, el nuevo producto está generalmente con toda la pista abierta para correr mientras se le permita, ¿no es cierto? Sustituir la producción artesanal por la fabril, esto es obvio, ¿no? La artesanía, y cuántas veces lo he dicho, la artesanía como la conocemos aquí en Bolivia es una máscara detrás de la cual se esconde realmente la mala calidad. Su pretexto de ser artesanos, no quieren hacer sistemas seriados, no quieren fabricar en serie, no quieren tener control de calidad, no quieren estandarizar sus normas, es más, no tienen normas. Ustedes vayan a un mercado artesanal, encuentren dos chompas de la misma talla y a ver si son del mismo tamaño. Hagan la prueba de si una manga es del mismo largo que la otra. Barbaridad si uno encuentra un mercado artesanal acá. ¿Ya? En temas de proyectos de inversión privada para la provisión de servicios, ustedes, por ejemplo, están en condiciones de establecer negocios de provisión de servicios, de consultoría de ingeniería, consultoría de mantenimiento, lo que preguntaba la colega Trolera, le preguntaba a Max, y Max les ha explicado en la anterior clase y nos va a volver a mostrar con más detalle el próximo viernes. La provisión de servicios de auditoría en calidad de soldadura, servicios de auditoría en calidad de materiales de acero, de otros materiales no ferrosos. O sea, es una infinidad de tener para invertir en equipos de ensayos no destructivos, en equipos de radiografía, en equipos de ultrasonido, en todo lo que puedo yo hacer con mis conocimientos de ingeniería. ¿Ya? La necesidad de investigación y análisis para mejora continua es otro rubro en el que debo invertir. Yo tengo que invertir permanentemente en mis sistemas ISO. En mis sistemas ISO porque la base de ISO es la mejora continua. Y no hay ISO si no hay mejora continua. ¿Ah? Entonces, hasta aquí, fíjense cómo es de clarito. La preparación y evaluación de un proyecto contribuye en la reducción de la incertidumbre inicial en una inversión privada. Es vital tener un buen proyecto, bien respaldado, para decirle al que me ha contratado, señor, no invierta usted en esto, va a perder plata. Cuidado que yo le diga eso y mi colega le diga al vecino que invierta, el vecino invierte y le vaya bien.
más bien tengo que hacer de tal manera que si a alguien se le ocurre aconsejar que se haga eso, prevenir y decir, mira, te estás metiendo en un lío, acordate que te va a ir mal, y prevenir. ¿Ya? Hay un software muy bonito justamente que se llama eso, se llama Crystal Ball. Y la bola de cristal, cuando dicen, yo no soy adivino, yo no tengo una bola de cristal, hay un software que se llama Crystal Ball que justamente permite evaluar sensibilidad de proyectos de inversión. Lo pueden investigar, está en el internet, se lo pueden descargar. Obviamente tiene un costo alto, pero ya cuando uno tiene una empresa de esto, sí vale la pena comprar un Crystal Ball. ¿Ya? Pueden leer e investigar cómo funciona, cómo trabaja, qué prestaciones tiene. ¿Ya? La decisión que se tome con más información siempre será la mejor. Esto es lo que ustedes no deben olvidar, queridos colegas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué dice Stephanie? Ingeniero, buenas noches. Es mucha tela para cortar. Sí, justamente lo que quiero. Yo los considero ya gerentes, ingenieros en un nivel senior, y no les voy a hablar como a niños. Yo quiero que ustedes se pongan los pantalones largos porque es tiempo. Y ahora, les comento ahora, queridos colegas, que se viene una época dura para el país. Las épocas duras en los países son las mejores oportunidades de realización de los ingenieros. Porque los únicos que tenemos las respuestas a este tipo de crisis somos los ingenieros. Así que estén afilando ustedes la sierra, como dice el séptimo hábito de la gente altamente efectiva. Mantengan su sierra afilada porque van a ver cómo van a comenzar a llover las oportunidades. Cuando ha empezado esta crisis de los dólares, nosotros en la fábrica en Cochabamba estábamos asustados al punto que estábamos diciendo, ok, no vamos a poder comprar materia prima porque no hay dólares, vamos a dar vacación colectiva a los obreros, veremos cuánto tiempo nos aguanta la plata y la cerramos la fábrica. Esa era la actitud de los dueños. Ya yo estaba callado porque no quería aventurar ningún criterio mientras no tenga más información para analizar. Pero vieran cómo ha comenzado a crecer la demanda. Y ahora la fábrica está trabajando, pero a full, igual que lo está haciendo Sobose, igual que lo están haciendo muchas industrias, la mayoría. ¿Saben por qué? Porque la gente de una manera indirecta está sacando sus ahorros y los está volviendo bienes. Porque hay inestabilidad en la moneda y tampoco hay mucha estabilidad en el dólar por la situación económica mundial. Entonces, un de oro ahora cuesta, una onza Troy de oro ahora cuesta $3,500 y el año pasado costaba 2,500. Entonces hay gente que está comprando oro. Pero yo mucho en el oro no me apoyo porque me ha jugado muy mal un par de veces. Se cae en una mañana de golpe, se cae terriblemente, ocasiona suicidios, cosas. Pero sí una casa, sí un terreno. Sacan sus dólares y están comprando una casa, un departamento. Vean las ofertas de departamentos, sobre todo en Santa Cruz. ¿Y eso en qué está? En bolivianos, en dólares, pero al cambio negro, ¿no? Por eso ya son precios. Un departamento que antes costaba $60,000, ahora cuesta 120,000, pero al cambio negro. O sea, al cambio oficial sigue siendo 60,000. Entonces, ese tipo de cosas está ocurriendo, cosas que yo no, la verdad no me he imaginado con toda la experiencia que tengo. He dicho, no, da miedo, hay que tener cuidado. Pero miren cómo ha reaccionado. Reacciona así, es impredecible la reacción del mercado. Tiene que ser un proyecto muy bien estudiado, ¿ya? Entonces, si no tiene más preguntas, voy a tener que... Enseguida comienza mi entrevista en RTP. En RTP voy a estar en 5 minutos. Justo me están llamando en este momento. Dejo, chaucito. Hasta luego, ingeniero, un gusto. Hasta luego, hija. Hasta luego, Inge. Todo ingeniero.
Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Ok, ya chicos, chao, chao.